Dios bendiga, iglesia. Feliz mañana. De nuevo, hace rato no nos veíamos, ¿verdad? Yo sé que no me extrañaban, ya gracias al Señor. Hay palabra en esta casa, bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya, por favor salude a alguien. No se siente sin saludar a alguien y darle un abrazo. Eso sonó maravilloso hoy. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Los por favor, los teens, salen a su clase los teens, por favor. Quiero que rápidamente los cristianos que trajeron Biblia, abra su Biblia rápidamente. Primer libro, primera carta escrita por Juan, el apóstol Juan. Primera carta escrita por el apóstol Juan. Quiero pedirle el favor que apague su celular o lo ponga en modo avión. Que seamos respetuosos, más que con los hermanos, con el Señor. Por favor. Primera carta escrita por el apóstol Juan, capítulo 5, por favor. Y quiero que me acompañe al verso 16. No, verso 18, por favor. Verso 18. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, dígalo fuerte, jóvenes acá, ustedes 5, ¿y el maligno qué? Muy bien, allá, ¿y el maligno qué? Doris, no la escucho. Muy bien. A este lado, ¿qué pasa con el maligno? ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? No le toca. ¿Me está entendiendo? Por eso quiero que usted lo tenga claro. Los que caminamos con el Señor, los que hemos sido engendrados de Dios, el maligno no nos puede tocar. Ahora quiero hacer una claridad. ¿Quiénes son engendrados y quiénes no? Porque hay una teoría errónea que dice por ahí en la calle que todos somos hijos de Dios. Y eso no es verdad. Ojo con lo que le estoy diciendo. Eso no es cierto. No es verdad. Hay ciertas características de los que verdaderamente son llamados hijos de Dios. Y no es necesario ser pastor, ni profeta, ni apóstol, ni salmista, ni danzarina, ni corista, ni nada de eso para poder ser llamado hijo de Dios. Pero ese no es el tema. He titulado esta palabra y quiero hablar de algo muy concreto hoy, pero creo que nos toca a todos. Y he titulado esta palabra y ahorita sigo profundizando en lo que le estoy diciendo. Quiero darle el título para entrar. Cuéntame, ¿cómo está tu casa? Así titulé esta palabra hoy. Y yo le estoy haciendo una pregunta. Cuénteme, ¿cómo está su casa? Cuénteme, hablemos de su casa hoy. Quiero hablar de su familia. Quiero hablar de usted. Quiero hablar de los que están a su alrededor. Quiero tocar hoy temas que le incumben a usted y me incumben a mí.
Porque antes de ser pastor soy papá, soy esposo, soy hermano, soy hijo. También tengo una familia. Nos incumbe a todos. Y si yo hoy le preguntara y me sentara a usted a hablarle, y lo primero que yo le dijera a usted es: cuénteme, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está su casa? ¿Usted cómo está? ¿Usted qué me podría responder hoy? Porque empezamos a divagar una cantidad de cosas, y quise tomar este versículo para darnos cuenta cómo el Señor guarda a los que son suyos, los guarda, los protege, mientras nos dejemos proteger, mientras nos dejemos guardar. Pero el día que usted y yo decidimos salir de la voluntad del Padre, el día que usted y yo decidimos dar un paso afuera de la cobertura del Señor, ya quedamos expuestos a la voluntad del maligno. Los que son padres acá saben lo que les estoy diciendo. Los que somos padres sabemos que estamos dispuestos a dar la vida por un hijo, ¿verdad? Damos lo que toque por un hijo, así sea el más calavera. No importa, hijo es hijo. Y las que son madres saben cuánto duele parir un hijo. Y la que no lo parió y lo tuvo por cesárea sabe lo doloroso que es recuperarse de una cesárea, ¿verdad que sí? Los hombres no sabemos eso, pero sí sabemos el amor, lo entrañable que es el amor por una familia, lo entrañable que es el amor por una esposa o por un esposo. Si hay alguien al que usted le duele y le duele lo que a usted le pasa, es a su papá, llamado Dios, Padre eterno, Jehová, Elohim, Yahweh, como lo quiera llamar. A él le duele lo que a usted y a mí nos pasa. Y le duele, ¿sabe por qué? Porque por más que Él quiera hacer por nosotros, muchos de nosotros no hemos querido dejar que Él haga más. Y hemos querido salirnos de ese rebaño, hemos querido salirnos de esa familia, hemos querido salir y experimentar otras circunstancias. Y estando fuera de esa cobertura de Dios, nos hemos dado cuenta que verdaderamente, como dice la palabra en el Evangelio, apartados de mí, nada pueden hacer. Nada. Es de necios pensar que lejos de Dios podemos hacer muchas cosas. Eso lo piensa el hijo rebelde. Eso lo piensa el hijo que quiere salir a hacer lo que le da la gana fuera de la cobertura de los padres. Y el hijo piensa que quizá a los 16, 17, 18 puede ir y comerse el mundo y puede hacer y deshacer. Y qué equivocado está ese hijo. Qué equivocado está. Qué necio, qué inocente. Porque hay hijos que no quieren estar bajo la cobertura de unos padres. No quieren. Y hay hijos naturales que no quieren estar bajo la cobertura de esos padres. Y hay hijos espirituales que no quieren estar bajo la cobertura de un padre. No quieren estar. Por eso le quiero preguntar: ¿cómo está su casa? ¿Cómo está su familia? Cuénteme cómo están ellos. ¿Cómo está la vida espiritual de su casa? ¿Cómo están sus familiares? ¿Cómo están sus papás si los tiene vivos? ¿Cómo están sus hermanos si todavía viven? ¿Cómo están? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está el corazón de su esposa? ¿Cómo está el corazón de sus hijos? ¿Cómo está el corazón de sus padres si los tiene vivos? ¿Cómo están? Es que, ¿sabe? Las cosas nos llevan tan rápido. Vivimos con un afán tan desmesurado que pasan semanas, meses sin que muchas personas sepan de su familia, con la excusa de decir: es que ellos no me llaman. Llámelos usted. El que está aquí sentado es usted, no ellos. El que está aquí recibiendo palabras es usted, no ellos. ¿Por qué no se acerca? ¿Qué le impide? ¿Cuál es ese orgullo barato que le impide coger un teléfono y decir: ¿qué hubo? ¿Cómo están?
¿Sabe usted si hay un familiar quizá aguantando hambre? ¿Sabe usted si hay un familiar quizá pasando el peor momento de su vida? Quizá no lo sabe. Quizá lo ignora. Porque hemos querido manejar y difundir y poder trabajar y poder caminar en la familia como queremos. Y le quiero tocar dos aspectos: el aspecto espiritual y el aspecto natural. Y le voy a tocar muchos ejemplos de familia hoy. Ejemplos de familia que usted los veía y los veía tan bien, tan perfectos, tan claros los veía ahí. Usted ve una pareja como Adán y Eva caminando en el huerto del Edén, para aquí, para allá, cogidos de la mano, se miraban y quizá con la mirada se decían que se amaban, ¿sí o no? Todo parecía perfecto, todo parecía maravilloso, pero había algo caminando, había algo ahí transitando en medio de ese hogar que posteriormente, como Adán y Eva no se dieron cuenta, andaban dormidos. Quizás estaban tan cómodos porque Dios les había dado todo, les había dado potestad, les había dicho: sojuzgad la tierra, multiplíquense, poblen la tierra, llenen la tierra, sojuzgad la tierra, manden sobre ella. Dijeron: estamos ganados, todo lo nuestro. Y cuando uno está ganado, cuando uno piensa que lo tiene todo, cuando uno está en el curubito, cuando usted es de los que piensa diciendo: ay, gracias Dios, no me falta nada porque lo tengo todo, la palabra dice: aquel que esté firme, cuide que no caiga. Porque sin saberlo, Adán y Eva tenían por ahí un enemigo que se estaba moviendo en medio de ellos. Y no sabían, no se dieron cuenta. Así como hay padres que no se dan cuenta que a sus hijos Satanás los está convenciendo para irse al mundo, que a sus hijas Satanás las tiene convencidas de que la virginidad es algo que pasó de moda. Así como hay padres que no se dan cuenta que Satanás tiene a sus hijos convencidos de que tomarse una pepita de vez en cuando no es tan malo. Y los papás dormidos. Así como hay esposas que ven un esposo maravilloso, como Eva vio a Adán, un esposo maravilloso, era el hombre perfecto. No tenía mamá. ¿Con quién iba a pelear Eva? ¿Verdad? ¿Con quién se iba a enganchar? Con nadie. No tenía. Y Eva pensaba: Señor, estoy alegorizando, estoy dando una alegoría. Señor, gracias, me diste el hombre perfecto. No alega, no dice nada, Señor. Él es callado, Señor. Él solamente me dice que me ama. Y la palabra dice que astutamente la serpiente estaba caminando en el huerto del Edén. Ahí va la serpiente de tierra caliente. Ahí estaba caminando, ahí estaba deambulando, ahí estaba haciendo de las suyas. Y Adán en su parsimonia pensando que el mundo era perfecto, y Eva diciendo: lo tengo todo con Adán. Eva enamorada diciendo: no necesito nada, no necesito a nadie, todo lo tengo con este hombre perfecto, Señor, que tú me diste. Y tan perfecto fue que no se dio cuenta cuando la serpiente vino y engañó a la esposa. Tan perfecto fue
que después, tiempo más adelante, cuando fueron padres, estaba dormido y no se dio cuenta que la misma serpiente que engañó a su esposa vino a decirle mentiras a su hijo para que matara a su hermano. Y si yo le preguntara cómo estaba Adán y Eva, ellos me dirían: perfecto, muy bien. Como cuando uno pregunta por la familia, le dice: ¿cómo está su casa? Muy bien, estamos tan bien. Oh, nunca habíamos estado mejor. La palabra dice que nosotros ignoramos las acechanzas, ignoramos los planes del maligno. No nos damos cuenta cuando el enemigo somos su objetivo, cuando el enemigo ha estado fraguando por años, meses, décadas, semanas, qué sé yo, cómo sacarnos de la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. Aunque a usted no le guste, es la voluntad de Dios. Aunque ese negocio no se haya dado, es la voluntad de Dios. Aunque esa puerta se haya cerrado, es la voluntad de Dios. Aunque no haya podido cambiar de carro y comprarse el último modelo, es la voluntad de Dios. Si no pudo comprar su casa e irse a su casa nueva, es la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos? Vamos a pelear con Dios. Batallemos. Vámonos en contra del Señor, porque su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, a mí no me sirve. Y así como hay hijos en lo natural, hay hijos en lo espiritual. Hay hijos en lo natural que cogen su casa de hotel, ¿verdad? Yo leí hace unos días un artículo. Entonces aquí yo leo prensa. No es que no lea la Biblia, leo prensa también. Y había un artículo donde decía: padres demandan a su hijo. Y cuando uno le dice, la mamá decía, argumentándole al juez, decía: estamos cansados de seguirlo manteniendo, necesitamos que se vaya. Tan solo tenía 29 años. Tan solo un párvulo que seguía como sanguijuela desangrando la economía de sus padres. Un niño a los 29 años que era incapaz de salir a conseguir un trabajo, conseguir una novia, casarse y hacer una familia. Y el argumento que este hombre le da al juez, le dice: ¿y para qué quiere que me case si yo soy feliz en la casa de mis papás? El problema es que la casa de los papás no era de él. Es así de sencillo. Y nuestro deber como padres es formar hombres y mujeres capaces de salir a enfrentarse al mundo, para enfrentar cualquier circunstancia que venga. Pero hoy estamos formando burbujitas. Hoy estamos formando Ken y Barbies que no quieren salir a enfrentarse al mundo, que les da miedo salir a coger un bus a los 15 años, que tiene que decirle: papá, necesito 5,000, papá, porque es que yo no soy capaz de ahorrar de los 10,000 que tú me das todos los días, papá. Pero quizás si le revisa su billetera, si tuvo plata para comprar condones, se da cuenta. Estamos formando una generación mediocre, una generación conformista, una generación que mañana no va a ser capaz de enfrentarse a un mundo laboral porque ha tenido papás que no han tenido la berraquera de poder darles el carácter a su hijo, de decirle: si empiezas, terminas. Hijos que van dejando cosas botadas, carreras, estudios, lo que sea botado. No me gustó, no vuelvo. Esa es la generación que estamos formando hoy. Yo le hago una pregunta: si esa es la generación de hoy, ¿qué les espera mañana? ¿Cuáles van a ser los gerentes de las empresas mañana? ¿Quiénes van a ser los emprendedores mañana? ¿Vagos? ¿Perezosos? ¿Flojos? Eso es lo que estamos formando hoy. Pero salgámonos del entorno de los hijos. No les demos palo a los hijos.
Volvamos a Adán y Eva. Volvamos a la familia perfecta. Volvamos a la familia donde el esposo era tan perfecto que nunca decía nada. Volvamos a la familia donde la mujer era tan perfecta que no fue capaz de decirle a su esposo: mi amor, la serpiente me está hablando. Yo le pregunto algo: ¿qué tipo de confianza había en esa pareja? ¿Cuál era el vínculo tan profundo que había? Que no fue capaz de Eva decirle: un momentico, espere, hable con mi marido, porque quizá usted conmigo no tiene que hablar. ¿Dónde estaba? Ese hombre perfecto era un dormido. Ese hombre perfecto era un hombre que no tenía noción de hogar, de familia. ¿Dónde estaba Adán mientras la serpiente le hablaba a Eva? ¿Dónde? ¿Dónde estaba Adán mientras Caín fraguaba a matar a Abel? Esos son los padres que hay hoy. Esos son los esposos que hay hoy. Esposos callados, esposos que no dicen nada, esposos que se vuelven fácilmente una cab con una esposa jezabélica al lado, y la esposa piensa que es como María sabiendo que es como Jezabel. Estos son los hogares que tenemos hoy. Esos son los hogares que estamos viendo hoy en la sociedad. Esos son los hogares que hoy estamos enfrentando en el día a día. Hogares fuera de una voluntad. Hogares salidos de un término. Hogares donde no hay claridad en las funciones. No hay demarcado una norma. No hay demarcado el estatuto divino de Dios para un hogar. Hogares donde todo el mundo hace, todo el mundo deshace. Hogares donde no hay ley, no hay normas. No hay quien ponga un orden. Esos son los hogares a los que nos enfrentamos hoy. Hogares donde los papás les da miedo ponerle reglas a los hijos. Hogares donde hay esposas temerosas de decirle al esposo lo que están haciendo mal. Y hogares donde hay esposos temerosos de decirle a las esposas: respéteme. ¿Por qué? ¿Por qué? Si eso no fue lo que Dios nos enseñó. Si eso no fue lo que Dios planeó. Eso no fue lo que Dios estableció como concepto de familia. ¿Sabe dónde pasa eso? Ahí. Cuando decidimos dejar la paternidad de Dios con nosotros y empezar a pensar que las cosas también pueden ser como yo las pienso. ¿Sabe dónde se desvía el concepto? El día que yo pienso que esto es una mentira. El día en que yo pienso que eso solamente es para la casa del pastor. El pastor sí tiene que cumplir eso. El líder tiene que cumplirlo, pero yo no. A mí todavía no me aplica. Y ahí vamos en esa recochita sin que podamos ponerle orden a los hogares. Eso es a lo que nos estamos enfrentando hoy, iglesia. Familias que son funcionalmente disfuncionales. Usted los ve, papá, mamá, hijos, y uno dice: qué familia tan linda. Pero cuando usted adentra esa familia, se da cuenta que cada uno es un mundo diferente, independiente, donde no se comunica el uno con el otro. Esta pregunta va para los que tienen hermanos. ¿Usted sabe cómo está su hermano hoy? ¿Cómo está el corazón de su hermano? ¿Cómo está la situación de su hermano? ¿Cómo está él? ¿Cómo está ella? ¿Sabe lo que está viviendo? ¿Sabe lo que está pasando? A los que están casados, estamos casados. Y esa pregunta me la hacía yo esta mañana, y quizá el Señor me retaba diciéndome: ¿tú sabes cómo está el corazón de tu esposa hoy? ¿Conoces el corazón de tu esposa? ¿Sabes qué tiene ella ahí dentro? ¿Qué hay? ¿Qué tiene ella? ¿Usted como esposa sabe que tiene su esposo
en el corazón? ¿Sabe qué es lo que le está rondando la cabeza? Mire, hay hogares viviendo situaciones que los de afuera no conocen, pero que los de adentro las viven a diario. Hay hogares viviendo tiempos de crisis de una manera brutal. Hay hogares en los cuales se conoce la palabra. Hay hogares en los cuales conocemos la voluntad de Dios. Hay hogares donde conocemos el propósito de Dios, pero hemos dado espacio para que venga el maligno y nos toque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que enseñarnos el Señor para que deje que el maligno venga y toque su casa? ¿Qué puerta estamos dejando abierta para permitir que el maligno venga y entre a la casa y ponga un hijo en las drogas, ponga un hijo en la calle, ponga un hijo en el alcoholismo, ponga un hijo a robar, ponga un hijo en contra del papá, ponga al esposo en contra de la esposa, ponga a la esposa a mirar fuera de la casa? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tuvimos que haber hecho para que el maligno pensara que mi casa era su casa? Quizá Adán, quizá Eva no se dieron cuenta cómo sus decisiones iban a afectar toda una generación. Usted sabe que la decisión de Adán de no haberle puesto cuidado a su esposa y haber dejado que la serpiente le hablara a Eva, y que luego el enemigo nublara el corazón de Caín para ir y matar a Abel, ha desencadenado algo que usted y yo quizás vivimos hasta hoy. ¿Sabía eso? Cuando Abel murió, Adán y Eva volvieron a concebir. Y en esa concepción nació un hijo llamado Sem. ¿Verdad? ¿Sem o Set? Set. Después de Set, van las generaciones. Hasta que llega una generación, la generación de Noé. Han pasado muchos por ahí. Y quizás han pasado unos buenos cientos de años, porque acuérdese que en ese tiempo vivían 700, 800, 900 años. Dígame usted, si hoy a duras penas aguantamos 50 casados, muera aguantando 900. Señor nos dé 900 años para vivir, ¿sí? ¿Cuántos hombres hay acá diciendo, ay Señor, sí, quiero seguir oyéndola 900 años de mañana más? ¿Saben? Cuando el Señor decidió raer la tierra, raer el hombre, dejó a Noé, su esposa y sus 3 hijos. Noé viene de Sem. Después de que salieron Noé, su esposa y sus hijos del arca, resulta que Noé, al Señor, a Noé le había dado una pequeña viña, un pequeño espacio donde cultivar sus uvas. Ahí estaba Noé. Y resulta que un día Noé decidió, dice la palabra, dice que Noé estaba en su viñedo y Noé se embriagó. ¿Sabe cómo hemos titulado eso? ¿Cómo lo vemos en el seminario bíblico? Cuando vemos una materia llamada decadencia espiritual, vemos que Noé tuvo una pequeña liviandad. Noé se dio un pequeño permisito. Noé dijo, quizá esto no traiga consecuencias, y quizá Noé empezó a tomar de su vino, y Noé se dio ese permiso y sin darse cuenta Noé se emborrachó. Y cuando Noé quedó borracho en el viñedo, dice la palabra que entró su hijo Cam, y cuando Noé, sin darse cuenta, en medio de la borrachera,
quedó desnudo, quedó a merced. Y la palabra dice que el primero que entró fue su hijo Cam. Y Cam, al ver desnudo a su papá, no le pareció malo salir y delante de sus hermanos Sem y Jafet burlarse diciendo: "Ja, ja, 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 he visto a mi papá desnudo". Ja, 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 ay, ja, ja. Como cuando los hijos se ríen de quizá la ignorancia del papá porque no maneja el internet, quizá porque el papá no maneja el WhatsApp como usted lo maneja, quizá su papá no maneja el Facebook como usted lo maneja. Ja, 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 mi papá es un bruto. Ja, 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 mi papá es un ignorante, él nunca se va a dar cuenta. Ja, 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 ja. ¿Verdad? ¿Sabe que cuando yo me escapaba de la casa por la terraza, siempre pensé que mi mamá nunca se iba a dar cuenta? Siempre lo pensé. Hasta que un día en una comida mi hermano dijo: "Ja, eso no es como Gustavo cuando se volaba por la azotea". Entre cielo y tierra no hay nada oculto. La consecuencia de la borrachera de Noé fue la maldición de su hijo Cam. Y Cam tuvo un hijo llamado Canaán. Y Canaán tuvo un hijo llamado Cus. Y Cus tuvo un hijo llamado Nimrod. Y Nimrod es ese hombre que, según la historia, es el padre de la cultura babilónica. Es el padre de toda la cultura idolátrica que nació en Babilonia y luego se fortaleció en Egipto. Esa adoración al sol, a la luna, a las estrellas, esa veneración a un faraón, todo eso nació allá en Babilonia. Fruto de una borrachera de uno que no tenía que haberse dado ese permiso. ¿Sabe quién sufre las consecuencias? Todos las sufrimos hoy. Porque lo mismo que pasaba en la época de Nimrod con Babilonia es lo mismo que pasa hoy. Y hoy hay gente adorando a María y al niño en un brazo, con imágenes, con estampas, sabiendo que esa es la imagen de la esposa de Nimrod llamada Semiramis, con su hijo en brazos llamado Tamuz, donde ellos quisieron hacer que la gente de Babilonia los idolatrara. Y ella salía con su hijo en brazos para que la gente le rindiera culto a ellos. Y desde esa época se fortaleció, se gestó una imagen de una mamá y un niño cargada en brazos, lo que la iglesia católica hoy adoptó como María y como Jesús. Es lo que en Babilonia se conocía como Semiramis y Tamuz. ¿Sabe dónde nació eso? Nació de la maldición de un padre que mandó sobre un hijo llamado Can. ¿Se da cuenta, papás? ¿Se da cuenta dónde resultan nuestras acciones? ¿Se da cuenta dónde resulta el día que quizá usted en medio de los tragos concibió a su hijo? ¿Se da cuenta usted el día que quizá en medio de la fiesta, quizá aquí, allá, y no supo en qué momento y cómo fue la concepción? Y quizá su hijo hoy sufre las consecuencias de sus malas decisiones. Quizás su hijo hoy sufre las consecuencias de esa liviandad que usted acostumbra a darse, porque dice: es que yo estoy joven y yo merezco salir y pegarme una rumbeadita y tomarme mis traguitos. Y sus hijos, no importa, ellos tienen que entender. ¿Qué tiene que entender mi hijo? ¿Que tiene un papá que no tiene carácter? ¿Que tiene un papá que no tiene los pantalones puestos para decirle a los amigos no? ¿Que tiene una mamá que quizá no tiene la conciencia del daño que le hace a un hijo o a una hija el día que la deja en manos de cualquiera porque tiene que ir a satisfacer su carne? ¿Qué conciencia estamos creando en los hijos? ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando estemos viejos vamos a tener el descaro de decir: oiga,
Tanto que he hecho yo por usted y usted ni siquiera es capaz de venir a ver a su papá enfermo, esperando una visita. Como no tenemos memoria, como se nos olvidan las cosas, pero ese es el hogar que estamos forjando hoy. Esas son las familias que se están forjando hoy. Familias funcionalmente disfuncionales, como la de Noé. Pero quiero ir más allá. Había una familia en el Nuevo Testamento, como la familia conformada por María, Marta y Lázaro. ¿Sabe qué característica tenía esta familia? Que eran supremamente cercanos a Jesús, supremamente allegados a Jesús. Eran cercanos a Jesús. Tan cercanos eran que la palabra dice que cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Y usted no llora por cualquiera. Jesús derramó sus lágrimas viendo a Lázaro muerto. Una familia que tuvo todo para poder ser feliz, pero tenían a Jesús tan cerca que en conclusión lo tenían lejos. Tenían a Jesús tan cerca de ellos, tenían a Jesús tan cercano a ellos, que quizá era tanta la cercanía que a Lázaro se le olvidó decirle a Jesús: hey maestro, estoy enfermo, me estoy muriendo, maestro, sáname. Y fue solamente hasta que Lázaro estuvo casi moribundo que Marta y María se sacudieron y dijeron: llamen al maestro. Cuando Lázaro ya estaba agonizando, todos conocemos el resultado de ello, pero le quiero traer ese ejemplo a hoy. Familias tan piadosas, familias tan espirituales, familias donde usted llega y dice: aquí amamos tanto a Dios, aquí nos hacemos tantas cosas, leemos palabra, vamos a la iglesia, hacemos devocional por la mañana, al mediodía, por la noche, ayunamos el lunes, ayunamos el miércoles, ayunamos el viernes, vamos a la iglesia el domingo, vamos al culto de hombres, vamos al culto de mujeres, vamos al culto de parejas, vamos a... Así hay familias. En ese ambiente vivían Marta, María y Lázaro. Y así hay familias viviendo hoy, viviendo de una piedad, viviendo de una piedad, viviendo de una apariencia de piedad, pero no viviendo el evangelio, no viviendo la palabra como se dice, no viviendo la palabra como tal. Familias que se conforman solo con saber que conocen a Cristo. Yo conozco a Cristo, no se preocupe, no me lo nombre que ya lo conozco. Pero venga, yo le hablo un poco más, no es necesario. Con lo que sé es suficiente. No saben nada. Ese es el problema. No saben nada de Cristo. No lo conocen. Y como no lo conocen, se equivocan una y otra vez. Pero cuando usted les habla de Cristo, hacen y se les llena la boca diciendo: Cristo es mi Señor, yo vivo por Cristo, muero por Cristo. Pero no lo conocen como Él quisiera. No lo conocen. Y como no lo conocen, van saliendo y van dejando puertas abiertas para que el maligno entre a la casa. Eso es lo que pasa hoy. Hoy la gente se conforma con decir: yo conozco de Cristo. Conoce de, pero no conoce a. Es muy diferente. Yo puedo saber que aquí en la esquina está el vecino con su esposa en el taller. No tengo ni idea quién es él. No tengo ni idea cómo vive. No tengo ni idea de nada. Y así hay gente en su relación con Dios. Como Lázaro, como Marta y como María. Hablando de Cristo mañana, tarde y noche, pero no teniendo una relación de confianza con Cristo. Cuando yo no tengo una relación de confianza con Cristo, mi hogar queda expuesto, mi familia queda a la deriva, para que el maligno
venga y le toque. ¿No fue acaso lo que le pasó a Pedro? ¿No fue acaso lo que vivió Pedro? Usted nos ha preguntado, ¿cómo es posible que a un hombre como Pedro le haya tocado pasar lo que pasó? Caminando por la mañana, caminando por la tarde, caminando por la noche con Jesús. Y sin embargo, el Señor dijo, ¿sabes una cosa, Pedro? Satanás ha pedido tu vida para zarandearla. Y yo me imagino a Pedro diciendo, Señor, pero ¿y tú por qué permites eso? Porque necesito afianzar tu fe, mi hermano. Porque eres blandengue. Porque eres puchipluma. Porque te falta peso, mi hermano espiritual. Porque todavía no has aprendido a defenderte solo. Porque todavía no tienes un criterio formado para Cristo. Por eso. ¿Sabe dónde Cristo, dónde lo formó Pedro? El día que llegaron a capturar a Jesús. ¿Dónde estuvo Pedro? ¿Dónde estaban los que decían que amaban a Jesús? Se fueron. ¿Dónde vinieron a aparecer? ¿Dónde? Ni siquiera en la cruz. Ni siquiera. Aparecieron tiempo después. Y andaban con Jesús. Comían con Jesús. Dormían con Jesús. Sin embargo, su cobardía los mató. Cuando necesitaron estar firmes no pudieron. No tenían el peso espiritual. Y hay familias, escúcheme lo que le voy a decir. Hay familias donde el enemigo ha entrado sencillamente porque no tienen un peso espiritual. Por eso. Porque viven un evangelio de boca, de palabra, no de hechos. No viven un evangelio de hechos. Donde hay esposos que piensan que por ser los hombres de la casa pueden darse permisitos de vez en cuando. Porque hay mujeres que por tener a su esposo al lado para demostrarle amor permiten que él venga, barra y trapee con la casa. Porque hay hombres que no han sido capaces de ponerse los pantalones en el puesto y decir cuál es el orden de su casa. Y dejan que las cosas en su casa pasen como quieran. Desde que haya comida. Le pasó a Job. Job dice la palabra que cada día ofrecía holocausto por sus hijos. Job capítulo 1 verso 5. Léalo conmigo rápido, por favor. Nadie ha dicho amén. Hace 8 días todo el mundo era amén, amén. Hace 15, amén, amén, amén. Señor, sáname. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y eso me trae a la memoria una palabra de Jesús que decía, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Sabe qué quiere decir? Era necesario que Job todos los días clamara al Altísimo, clamara al Señor, clamara al Eterno y le dijera, Señor, te pido por mis hijos, no les tengas en cuenta su pecado. Padre, te pido, Señor amado, que tengas misericordia de ellos. Te pido que enderece sus pasos, endereza sus veredas, Señor amado. Te pido que no permita, Señor, que su paso, Señor, sea hacia el mal, Señor. Eso tenía que hacerlo Job. Pero no era más fácil también reconvenirlos. No era más fácil llamarles la atención. No era más fácil sentarlos y decirles, estoy cansado que me digan que pecan y pecan y pecan todos los días. No era más fácil decirles. No era más fácil reconvenirlos. Era más fácil. Pero a veces nos pasa, a veces nos falta peso espiritual. Tenemos el ejemplo de una viuda.
Segundo libro de Reyes en el capítulo 4. Léalo conmigo. Ya voy terminando con esto. Una viuda que tenía un esposo que era profeta. Una viuda que tenía un esposo que se levantaba a la madrugada a orar, que se iba a la iglesia a predicar, a servir, a profetizar, que andaba con su maestro de día y de noche, que Eliseo andaba con él, le decía, iba, venía. Parecía un hogar perfecto. Parecía el hogar ideal, con un hombre de Dios en la casa, un hombre sabio, un hombre recto, un hombre de la obra, un hombre que se levanta, que ora, que clama, que dice, que va, que viene, pero un hombre del cual su esposa desconocía su vida, su esposa desconocía la faceta oculta de su esposo, esa parte que nadie quiere que sepa de usted y de mí. Y resulta que el hombre se murió. Profeta, siervo de Eliseo, de oración, me imagino yo, de clamor, y se murió. ¿Y sabe cuál fue el problema? El problema no fue que se haya muerto. El problema es que nunca fue un hombre sabio para manejar su casa. Todo lo tenía oculto. Nunca tenía confianza con su mujer. No le decía, mi amor, esto debo, esto tengo, esto es suyo, esto es para mis hijos, esto lo tengo así organizado. Era quizá el hombre que pensaba que tenía su vida garantizada hasta el último. Y se murió. La palabra dice, no se lee la palabra. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, el que te servía a ti, que era mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Por qué la esposa no sabía? ¿No era lo correcto? ¿Por qué los hijos no sabían? ¿Por qué hay hombres consumidos por su egoísmo que no son capaces de compartir las cosas en su casa? ¿Por qué? Pero sí queremos que los hijos nos cuenten todo. Pero sí quiero que mis hijos sepan que en mí tienen un amigo. Y no nos damos cuenta que el enemigo nos tiene vendada los ojos. Esos son los hogares que vemos hoy. Hogares donde el maligno ha podido entrar. Hogares donde el maligno ha tenido espacio para entrar. Hogares donde el maligno ha tenido espacio para poder hacer de las suyas. Quiero terminar con una familia que aparentemente era perfecta, pero tenía muchas debilidades. ¿Sabe cuál era? Era la familia de David, del rey. Aparentemente perfecta. ¿Qué le faltaría al rey? ¿Qué le falta a un rey? Nada. Comida, bebida, vestido, mujeres, convite, fiesta, banquetes, la gente a su disposición. No le faltaba nada al rey. Pero su casa era un caos. Su casa era una vergüenza. Su casa era algo de lo cual David quizá no quería hablar. Y cuando uno ve la palabra y uno llega a la historia de Amnón y Tamar, hijos de David, uno tiene que irse unos versos antes y darse cuenta cuando David decidió pecar, cuando David decidió darse una liviandad con Betsabé y decir, ven acá mujer porque tú me gustas, ven acá mujer te quiero hacer mía, sabiendo que ella tenía marido. Y David pensó,
que ese pequeño desliz iba a pasar desapercibido. David pensó que ese pequeño desliz no iba a generar ninguna consecuencia, no iba a traer ningún problema. La palabra dice que tiempo después, y aunque teológicamente hay teólogos que dicen casi un año después, vino un profeta llamado Natán y le habló a David y lo reconvino. Le dijo: ¿sabes una cosa, David? ¿Sabes una cosa, hermano? Lo hiciste mal. Te equivocaste cogiendo a la mujer que no era tuya. Y sabes, Señor, perdona tu pecado, pero el Señor deja una consecuencia para tu falta. Deja la consecuencia ir rodando. Betsabé había quedado embarazada. Y la consecuencia fue hacer perder ese hijo en Betsabé. Y eso le dolió el corazón a David. Y lo que David no se dio cuenta es que la consecuencia de su pecado ahí no iba a parar. Y usted sigue leyendo más adelante y se da cuenta que de los 20 hijos que tuvo David, había uno llamado Absalón. Y Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar, que él amaba. Es más, quería tanto a su hermana que a una de sus hijas le puso como a su hermana, Tamar. Y David tenía otro hijo de otra mujer llamado Amnón. Y Amnón, dice la palabra, que se enamoró de su media hermana llamada Tamar. Y Amnón preparó todo para abusar de su hermana. ¿Qué desencadenó esto? Que Absalón, el hermano de sangre de Tamar, decidiera tomar venganza por sus manos y matar y acabar con la vida de su hermano Amnón. ¡Qué bonita familia! ¡Qué linda familia tenía David! ¿Sabe por qué? Todo consecuencia de sus decisiones, todo consecuencia de su criterio, todo consecuencia de pensar que yo con Dios puedo hacer y deshacer y no me va a pasar nada. Todo por pensar que como era el hombre conforme al corazón de Dios, podía jugar con Dios, quitar a Dios, poner a Dios, sacarlo de la casa, meterlo en la casa y hacer como quisiera. Y no se dio cuenta que las consecuencias de su pecado, de sus fallas, las sufrieron sus hijos, su descendencia. Todos tuvieron que sufrir las consecuencias del pecado de David. Y a veces como padres nos decimos: Señor, pero yo qué hice para merecerme este hijo así, Señor. No tenemos memoria. Se nos olvida que quizás siendo jóvenes loqueamos, que quizá en medio de una mala decisión cometimos errores, que quizá en medio de agradar a la gente equivocada nos equivocamos. Y los que han estado llevando del bulto han sido los que vienen precediendo nuestra generación. Ahora le vuelvo a preguntar: ¿cómo está su casa? Cuénteme, ¿qué ha pasado en su casa? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su familia? Yo quiero que usted con esta palabra pueda entender que lo que pasa con su casa también es su responsabilidad. Que usted no se puede quedar callado con lo que pasa dentro. Que usted no puede ser el que diga: eso no es problema mío, es problema suyo. Si es su familia y si es su casa, también le incumbe. También tiene que asumir responsabilidades con su casa. Pero no podemos permitir, y no vamos a permitir, que siga el enemigo entrando y haciendo y deshaciendo, y que nosotros de forma ciega, sorda y muda sigamos permitiendo que el maligno venga, revuelque la casa y se vaya, y la puerta queda abierta para cuando quiera volver. Ese es mi clamor cada mañana, iglesia. ¿Sabe por qué clamo yo cada mañana? ¿Quiere saber? Clamo por su matrimonio. Por eso clamo. Clamo por ustedes.
Clamo por matrimonios sanos. Clamo por matrimonios de Dios. Clamo por matrimonios limpios, en santidad. Clamo por matrimonios llenos del Espíritu de Dios. Por eso clamo. Clamo por una juventud que no sea parte del camino. Por eso clamo. Por eso oro. ¿No le parece justo acompañar un poquito mi oración si es por su casa? ¿No le parece justo? Es necesario, amados. Estamos tan concentrados en nosotros mismos que se me está olvidando los de mi casa. Se me está olvidando los de mi hogar. Se me está olvidando que mi pareja tiene necesidades, que los de mi alrededor tienen necesidades, porque solamente estoy preocupado por mí. Eso si oran. Pero si no, seguimos, volvemos a 1 Juan, Wilson, porfa. 1 Juan 5, 18. Por favor. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. No peca. Mas el que es engendrado de Dios se guarda ¿a quién? A sí mismo. Y el maligno no le toca. Si esa palabra es verdad, ¿por qué salimos con miedo de la casa? ¿Por qué? Porque usted tiene que esconder su argolla de matrimonio para que no se la roben en la calle. Porque usted tiene que andar con el celular entre los calzoncillos para que no lo saquen. ¿Por qué? Si la palabra me dice, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Sabe qué significa guardarse de sí mismo? Saber que aunque tengo delante de mí la vida y la muerte, el pecar y el no pecar, yo sé cuál es el camino que tengo que tomar. Y por eso me guardo a mí mismo, para que el Señor tenga argumentos y el maligno no me toque. No me toca, ni lo tocará a usted. Pero ya basta de vivir amedrentados, ya basta de vivir con miedo, ya basta de vivir con 5 chapas, 3 llaves, 4 candados. No más. Hay alguien, está el ángel de Jehová guardando y cubriendo mi casa. Espero que también guarde y cubra la suya. Pero sabe, no solamente, y escúcheme lo que digo para terminar, no solamente. Porque es que hay gente que dice, no, yo creo en Dios y yo sé que el Señor guarda mi casa. Eso no es solamente de creer. Porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y si su fe usted no la acompaña con obras, ¿qué obras, por ejemplo? ¿Qué obras? No fornicar. Esa es una obra, porque es algo que se hace con el cuerpo. Y las obras son corporales. Cuando hablamos de obras, son obras físicas. No ser vulgar, no ser grosero. Porque podemos aplicar la palabra que está en el libro de Santiago 3:9, donde dice que cómo es posible que con la boca que bendice a Dios maldice a su prójimo. Entonces usted llega santo el domingo después de estar sucio toda la semana. Esas son las obras que acompañan nuestra fe. Y si mis obras acompañan mi fe, yo puedo estar tranquilo de que el maligno no me va a tocar. No me toca. Y no es por orgullo, no es por vanagloria, es porque sé cuál es el Dios que tengo. Y por eso hay una palabra antecito, dice, se guarda a sí mismo. Y ese se guarda a sí mismo es saber que aunque usted y yo somos humanos y quizá tengamos nuestra convicción firme en el Señor, cuidado, porque en cualquier momento el pie puede resbalar. El pie resbala. Y hasta el más fiel puede caer. Porque uno diría, nosotros que somos hombres de Dios, no, mano. Por más hombres de Dios que seamos,
vivimos expuestos a las tentaciones, vivimos expuestos al maligno. Pero si nuestras obras nos acompañan y nos guardamos de nosotros mismos, nos guardamos a nosotros mismos, el maligno no tocará mi casa. Si no me toca a mí, no toca mi casa. Repítalo conmigo, si no me toca a mí, no toca mi casa. Entonces vuelvo y le digo, ¿cómo está su casa? ¿Cómo está usted para defender su casa hoy? Porque el que va a salir a defender su casa es usted, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Yo? No, usted va a salir a defender su casa. Usted va a salir a defender lo que es suyo. Pero si usted hoy no está acorde, no está recto, la palabra dice en el libro de Isaías que el Señor sí endereza lo que está torcido. El Señor sí puede enderezarlo. Póngase al orden con Dios, amados. Y con testimonio se va a dar cuenta que vamos a poder guardar nuestra casa. Póngase en pie, por favor. Bien. Sí, mi amor, gracias. Perfecto. Estaba por decirte eso. Quiero preguntarle algo. Marquito, acompáñame, por favor. Habla así, sin saco, fresco. Suelta así. Pregunto algo. Quiero que usted piense lo que le voy a decir. Pañuelito. ¿Cómo está su casa hoy? Se lo he preguntado muchas veces y hoy se lo quiero reiterar. ¿Cómo está su casa hoy? ¿Cómo está usted hoy delante de Dios? ¿Es usted el hombre o la mujer digno de poder pararse al frente y decir: a mi casa el maligno no entra? Gracias. ¿Es usted el hombre que tiene esa capacidad, esa mujer que tiene ese peso espiritual para pararse a decirle al enemigo: a mi casa no entra? ¿Sabe qué necesita uno para pararse a defenderse de un ladrón? ¿Qué necesita, José? Leo, ¿qué necesita? ¿Ah? ¿Qué necesita uno? ¿Sí o no? Yo era, gracias a Dios, el Señor ha guardado mi vida. Desde antes de consagrarme a Dios, yo tenía ladrón propio. Después de que me consagré a Dios, nunca más volvieron a tocarme, nunca. La gloria es para el Señor. Nunca. Pero sabe, yo recuerdo que cada vez que alguien se acercaba a robarme, yo me llenaba de ira, de cólera, y resultábamos dándonos puños con el ladrón. Siempre pasaba. Hasta que un día me hicieron daño. Me perforaron el cuello con una lesna. ¿Saben cuál es una lesna? Con las que los zapateros meten el así como así de grande. Y ahí se me acabó la valentía. Hasta que después conocí a Cristo. Pero ¿saben? Quiero traer ese ejemplo para decirle, para yo pararme en la raya en mi casa y decirle al maligno: usted a mi casa no entra. Tengo que ser valiente, muy valiente. Pero como es una valentía que no es corporal, porque Efesios dice: no es contra sangre y carne, no es contra un hombre que usted pelea. Entonces no necesito tener fuerza física, necesito tener valentía y fuerza espiritual. Y esa valentía no solamente es para decirle, escúcheme lo que le voy a decir hoy, al maligno que no entre. No solamente es para eso, es también para decirle al maligno: si está dentro, te vas fuera. Porque desafortunadamente, una vez una mujer me decía: pastor, ¿será que el diablo se entró a mi casa? Mi hija está durmiendo con usted hace rato. Y hay familias así, que el enemigo está adentro hace mucho rato y no se han dado cuenta. Están durmiendo con el enemigo.
Y siguen adormecidos, siguen ahí quietos. Y hoy es una mañana para que usted se sacuda, para que usted entienda que el enemigo no puede hacer parte de su casa. No, 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 no y no. Yo me rehúso a eso. Me rehúso a que en mi casa haya pecado. Me rehúso a que en mi casa haya hombres y mujeres pecando. No, no, no. Muy mi hermano, muy mi hermana, muy mi primo, muy mi prima, muy mi papá, muy mi mamá, el que quiera. No. Hablo de mi casa, donde vivo con mi esposa y con mis hijos. Esa es mi casa. Me rehúso. Y si usted, como papá, como mamá, como hermano, como esposo, como esposa, lo ha permitido, yo le invito a algo. Revalúelo. Revalúe las cosas. Porque si usted lo permite, usted no tiene ninguna autoridad para pararse a decirle al diablo: te vas. ¿Con qué autoridad le digo yo a mi hijo no haga si yo hago? ¿Con qué autoridad no le permito a mi hijo si yo lo permito con otros en mi casa? ¿Cómo le digo a mi hijo que no tome si cuando mi hermano se emborracha yo le abro la casa para que se quede en la mía? ¿Qué autoridad hay? ¿Con qué autoridad yo le digo a uno de mis hijos que tengo un hogar en santidad y en bendición, cuando quizá otro de mis hijos cada vez que pelea sale y deja la casa botada y se viene a quedar a la mía? ¿Qué tipo de autoridad es esa? ¿Se da cuenta? Hay que ser valientes, muy valientes, muy valientes. Papá, si usted ha permitido el pecado en su casa, revalúelo. Evalúelo nuevamente. No lo permita. Y sabe una cosa, aquí el tema no es de decir: ay, pero ¿y qué hago? Y si la saco, y si lo saco, ¿para dónde se va a ir? Porque el día que usted le diga a un hijo salga, el hijo le va a decir a usted: papá, ¿y para dónde quiere que me vaya? Pero el día que va a pecar no le pregunta cómo. ¿Sí o no? El día que va a pecar no le dice: papá, ¿usted qué me aconseja? ¿Cómo lo hago? Papá, ¿cuántas me puedo tomar? Ahí no hay consejo, ¿verdad? Pero si hay carita de yo no fui cuando, ¿qué va a hacer de mí? ¿Por qué no lo pensó antes de pecar? ¿Sabe cuál es el problema grande? Que nosotros pensamos que somos redentores. Yo lo he dicho muchas veces. Y aquí el redentor es Cristo. Y mientras ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, esa mamá, ese papá, ese abuelito, abuelita, tío, primo, abuelo, vecino, lo que sea, no se venga y se postre delante de Cristo, no hay nada. Nada. Usted puede seguir sacando la cara por él y por ella toda una vida, pero mientras en él o en ella no haya arrepentimiento, no hay nada. Nada. No hay nada. No defienda a un pecador. No le alcahuetee el pecado al que está mal. No lo haga, porque se hace partícipe de ese pecado. Se hace cómplice de ese pecado. Los novios que piensan que porque somos novios podemos afianzar nuestro amor con un ratico de placer. No lo permita. Usted, que es la mujer de Dios, no lo permita. No lo permita. Este es un llamado a defender los hogares. Este es un llamado a que usted defienda su casa. Este es un llamado a que usted no deje que el maligno se le apoltrone adentro. Este es un llamado para eso. No lo permita. Alguna vez conocí a una mujer que vino, no era de la iglesia, y vino y me pidió un consejo.
y me dijo: oiga, pastor, ¿usted qué opina? Mi hija quiere tener relaciones. Le dije: ¿usted qué dijo? Me dijo: yo le aconsejé que planificara. Me dijo: ¿usted qué opina? ¿Le puedo decir qué opino? ¿Cómo es de bruta? ¿Cómo se le ocurre que en lugar de prohibirle, se lo patrocina? ¿Cómo es posible que haya papás pensando eso hoy? ¿Y sabe dónde camuflamos todo? Ay, en el amor de padres. Eso no es amor, eso es alcahuetería. Y si usted ama a su hijo, repréndalo. Si usted ama a su hijo, corríjalo, así le duela, pero mañana se lo va a agradecer. Padre, te quiero dar gracias, Señor. No tengo palabras, Señor amado. Creo que lo has dicho todo, Señor. Creo, Padre Celestial, que si forjamos hijos, Señor, desde pequeños en autoridad, no en autoritarismo, pero sí en autoridad, Señor, vamos a poder tener hijos que mañana, Señor amado, tengan el criterio, Señor, de defenderte a ti y defender tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy clamo, Padre, para que haya hombres y mujeres capaces de pararse en la brecha a defender su casa. Por favor, Señor, por favor, Padre, que haya hombres y mujeres que tengan la personalidad, que tengan el carácter, Señor amado, de pararse en la brecha a defender su casa. Que no se vuelvan cómplices del pecado de su casa, Señor. Que no tengan temor en confrontarlo, Señor. Padre, hoy yo te pido, Señor, que tú permitas, amado Señor, que tus hogares, los hogares de esta iglesia, Señor, sean hogares, Padre, dignos de ti, dignos, Señor, de tu presencia, dignos, Señor, de que tú envíes a tu Espíritu Santo a morar con cada uno de nosotros, Señor. Haz nuestros hogares dignos, Señor. Haz mi hogar digno. Haz el hogar de mis hermanos dignos, Señor, de ti, para que el maligno no pueda entrar y tocar nuestra casa, Señor. No podemos vivir de una apariencia. No podemos vivir, Señor, del que van a decir, del que van a pensar. ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa lo que piensen? ¿Qué importa, Señor, si el resto dice? Padre, yo solamente camino en tu verdad. Yo solamente camino, Señor, en lo que tú, Señor, y tu palabra dice, no lo que el pastor dice. Está escrito, Señor, en tu palabra, y yo lo creo, Señor, Padre, porque tengo la fe para creer que la escritura, Señor amado, Padre celestial, es inspirada por ti, Señor amado, guiada por ti, Señor, Padre, y puesta para toda buena enseñanza, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy consagro cada familia de esta casa. Hoy consagro a las familias que están, Señor, quizá flaqueando. Hoy consagro a las familias que están pasando un momento difícil. Hoy consagro a la familia que quizás, Señor, está, Padre, pasando circunstancias duras. Hoy consagro a las familias que están, Señor, pasando momentos de dificultad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, danos la autoridad. Danos la valentía, Señor amado, de pararnos en la brecha, Señor, a pelear por mi casa, Señor, a luchar por mi casa, Padre. Haz, Señor, de nosotros hombres y mujeres dignos, Señor, de poder reprender al maligno, Señor, y quitarle toda autoridad sobre nuestra casa, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy declaro, Padre, familias que aunque no perfectas, Señor, serán familias funcionales, perfectamente funcionales. Esposas, Señor, que sean mujeres sabias y dignas de ti, Señor. Hombres, Padre, que sean temerosos y dignos de ti, Señor. Y hogares
que en conjunto, Padre, sepan, Padre Celestial, que tú habrás de guardarles y cuidarles, Señor, si antes nosotros guardamos, Señor, nuestra fe y la respaldamos con obras, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.